Hola compañeros, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo hacer una prueba de escritorio. Supongamos que tenemos el diseño del problema de cuánto debo pagar por dos productos si los dos productos tienen cada uno cierto precio y cierto impuesto. Las entradas que puedo identificar, yo puedo escribirlas de esta forma: producto, impuestos, las salidas es el total. Sin embargo, aquí vamos a ver algunos detalles. Las entradas y salidas, si yo las escribo de esta forma, voy a ver que producto, pues en realidad no es un adjetivo, sino que es un sustantivo, porque producto se refiere a un sujeto. Entonces, las entradas y las salidas vienen siendo adjetivos, atributos, es decir, propiedades del producto. Si en las entradas pongo ese nombre, me voy a preguntar entonces, ¿qué cosa del producto es esa entrada? ¿Es el color? ¿Es la marca? ¿Es el tamaño? ¿Es el precio? ¿Es el impuesto? Producto es un sujeto y precio producto, por ejemplo, es un adjetivo. Entonces, si lo que yo aquí quise decir es que las entradas al programa, lo que se lee del teclado son el precio del producto y el impuesto del producto, el nombre producto no es un buen nombre. Un buen nombre sería, por ejemplo, precio del producto, porque el precio sí es un adjetivo o es una palabra que califica el producto, habla de las propiedades de ese producto. Entonces, en el algoritmo también vamos a ver aquí que debe haber una correspondencia con las entradas y salidas. Entonces, de entrada esto, pues no es un buen nombre para una entrada, porque no es un adjetivo, pero sí es un buen nombre para una clase. ¿Sí? Por otro lado, estoy diciendo que la salida es el total. Si yo quiero saber cuánto cuestan ambos productos con sus impuestos, total va a denotar el total a pagar. O al menos eso es lo que yo estoy suponiendo. Pero, sin embargo, aquí cuando escribo las fórmulas digo que total es igual a producto por impuesto entre 100. ¿Sí? El problema es que, bueno, producto sí está aquí, pero impuesto no está aquí. Lo que está aquí son impuestos. Y lo que está aquí es impuesto. Entonces no hay una correspondencia entre los nombres utilizados en ambos lugares. Luego, inventamos una variable más que se llama total 3 que no apareció aquí arriba. ¿Sí? Y además estamos usando una variable que se llama total 2 y total 1, que tampoco aparece en la lista de aquí arriba. Entonces, siempre debe haber una correspondencia entre las entradas, salidas y los nombres que se usan en las fórmulas. Bueno, cuando pasamos ahora a diseñar el algoritmo que va a calcular el costo de ambos productos, vamos a ver que se lee del teclado el precio. Entonces aquí ya le cambié el nombre a este atributo, porque aquí le llamé producto. Y lo que quise decir de este lado es que me refería al precio del producto. De hecho aquí pues está corregido porque este es un mejor nombre que producto, pero ya no hay una correspondencia entre lo que estoy escribiendo en el algoritmo y lo que estoy escribiendo en entradas y salidas. Entonces en el paso 2 se lee un precio, luego en el paso 3 se lee un impuesto, pero aquí, insisto, la palabra que usamos fue impuestos en plural y no impuesto en singular. Y en un programa de computadora eso va a tener mucha relevancia porque no va a ser lo mismo. Luego se ejecutan las fórmulas se ponen acá, producto 1 por impuesto 1. Regresamos a lo que yo había puesto acá, parecido. Yo tenía la multiplicación de producto por impuesto y eso es lo que yo trato de poner de este lado, pero ahora ya cambió el nombre. Ahora resulta que es producto 1 por impuesto 1. Entonces, tenemos aquí una serie de nombres que estoy usando, cada vez un nombre diferente. Un nombre diferente en entradas, salidas, un nombre diferente en las fórmulas, un nombre diferente en el algoritmo. Y no debe ser así. A nivel diseño, todo tiene que tener una correspondencia. Entonces, aquí me doy cuenta que no estoy usando los nombres definidos previamente. ¿Sí? Sin embargo, estos nombres me parecen adecuados. Este nombre no. Este nombre no sería producto, sería precio. Por otro lado, en el paso 2 y en el paso 3 estoy leyendo el precio y el impuesto de un producto. ¿Y dónde estaría la lectura del impuesto y el precio del otro producto? Que es lo que yo tengo de este lado. Luego en el paso 6, después de aplicar las fórmulas del cálculo del impuesto por cada uno de los productos, aquí tengo donde voy a sumar ambos productos, es lo que yo sobreentiendo,
Sin embargo, el nombre total 1, pues no es un nombre que esté definido anteriormente. El que está definido es total. Entonces aquí vuelvo a cometer una imprecisión en el algoritmo, ¿sí? Y por último se escribe el total 3. Entonces todos estos detalles son los que debo ir cuidando cuando hago un diseño. Bien, entonces voy a modificar mis entradas porque no estaban correctas. Ahora las entradas van a ser estas. ¿Sí? No son tan simples como las del ejercicio anterior, sino que ahora tienen que ser así. Tengo como entrada el precio de los dos productos, el impuesto de los dos productos y el total de los dos productos. Y como salida voy a manejar un total 3, que es el total que yo escribí como la suma de los totales parciales. Luego cada uno de estos totales que ya están en esta lista, pues entonces los voy a calcular utilizando los nombres adecuados, los nombres que usé aquí arriba, precio 1, impuesto 1, precio 2, impuesto 2, etc. Entonces aquí ya puedo usar total 2 y total 1. Entonces mi algoritmo quedaría de la siguiente forma. Voy a leer el precio 1 y el impuesto 1 y luego voy a leer algo que no hice antes, el precio 2 y el impuesto 2. Con eso ya puedo identificar el total del 1 y el total del 2 y entonces hacer la suma para calcular el total del 3, para por último escribir ese total. Entonces aquí ya hay una coherencia más precisa que en la diapositiva anterior. Bien, en la prueba de escritorio voy a tener que tener a la vista, el algoritmo, pero voy a dibujar 3 áreas donde voy a hacer mi prueba de escritorio. La primera área es dibujar la memoria. La memoria es un conjunto de celdas y voy a asignar una celda a cada una de las variables que aparecen en el programa. Las variables que se usan son precio 1, impuesto 1, precio 2, impuesto 2, total 1, 2, 3. Entonces voy a tener esas celdas de memoria para esas variables. Recordemos que cada una de estas variables en realidad ocupa muchas celdas de memoria, pero aquí para simplificar mi prueba de escritorio solo dibujo una celda. Por otro lado voy a dibujar una sección donde voy a ir escribiendo lo que va apareciendo en la pantalla de la computadora y voy a tener otra sección para ir haciendo los desarrollos y las evaluaciones de las operaciones que vayan apareciendo en el algoritmo. Una vez que tengo ya dibujado todo, empiezo la prueba de escritorio. Bueno, el paso número 1 lo único que indica es que va a empezar el proceso. El paso número 2 lo que indica es que vamos a leer del teclado precio del producto 1. En la pantalla suele aparecer un letrero donde indica al usuario que ingrese el precio del producto 1. Eso no está apareciendo acá, lo único que está apareciendo es lo que el usuario va a ingresar. Por ejemplo, el producto 1 cuesta 100 pesos. Entonces en la pantalla yo veo cómo el usuario ingresa un 100, ¿sí? Y ese 100, ¿dónde se almacena? Se almacena en precio 1. Entonces tengo que venir a la memoria y poner en esa celda el 100. Luego, la siguiente sentencia es leer el impuesto del producto 1. Y ese impuesto se ingresa por teclado y aparece pintado en la pantalla, por ejemplo, 10% de impuesto. Ese 10 se guarda en la variable impuesto 1, entonces queda en la memoria. Siguiente sentencia, la 4 y la 5 sucede lo mismo. Lee el precio 2 del producto, 50 pesos, que almacena en precio 2 en la memoria. Y luego lee el impuesto 2 del teclado, que a lo mejor da un 0, por ejemplo. Este es un ejemplo particular donde da un 0 y entonces el impuesto 2 tiene un 0 en la memoria. Luego vamos a la operación número 6. En una primera versión de mi algoritmo, yo tenía una fórmula como esta. Yo decía producto 1 por impuesto 1 entre 100. ¿Qué sucede si tengo esta fórmula en el paso 6? El paso 6 es una sentencia de asignación. Y la sentencia de asignación debe ejecutarse en 2 pasos. En el primer paso, evaluar la parte derecha de la asignación. Y en el segundo paso, poner ese valor en la variable que está a la izquierda de la asignación. Pero cuando yo tenía esta expresión en la parte derecha, ¿qué va a suceder? Que en la prueba de escritorio yo tengo que realizar justamente lo que se está diciendo acá. ¿Qué se está diciendo acá? Que tengo que ir a la memoria a buscar una variable llamada producto 1. Cuando yo busco el nombre producto 1, no está en la memoria. Y aquí me doy cuenta que mi programa, si utiliza esta expresión, está mal escrita esta expresión. Mi programa no es correcto. Mi algoritmo no es correcto.
Aquí en la prueba de escritorio yo no debo usar la lógica, porque mi lógica me llevaría a tomar automáticamente este 100, que es el precio del producto 1, para multiplicarlo con este 10. Sin embargo, en la prueba de escritorio debo dejar de usar la lógica para hacer exactamente lo que estoy viendo acá. Tengo que ir a la memoria a ver qué valor tiene producto 1 e impuesto 1. Producto 1 no está en la memoria, entonces tengo que corregir mi algoritmo y me doy cuenta que tengo que corregir mi algoritmo, que no me estoy refiriendo a producto 1, me estoy refiriendo a precio 1. Entonces corrijo mi expresión con precio 1 y entonces ahora sí en el área de operaciones voy a tener correcta esta expresión. Precio 1 en la memoria tiene un 100, impuesto 1 en la memoria tiene un 10, ya puedo evaluar 10 por 100,000 entre 100 igual a 10. Ese 10, que es el resultado de evaluar, se almacena en la variable total 1. Entonces, en total 1 queda este 10. Siguiente sentencia, la 7. Tengo que hacer dos pasos. Primer paso, evaluar esta expresión que está de este lado. Tengo que ir a ver qué tiene la variable precio 2, impuesto 2, tiene un 50, tiene un 0, sustituyo, evalúo y obtengo un 0. Ese 0 queda almacenado en total 2. Entonces, total 2 tiene el 0 almacenado. Siguiente sentencia, otra asignación. Debo primero evaluar la parte derecha de la asignación, es decir, esta parte. Total 1 y total 2, ¿sí? Total 1 y total 2, pues son venir a sacar aquí un 10 y un 0 y sumar el 10 y el 0, obteniendo un 10 como resultado que se almacena en total 13. Aquí está almacenado, ¿sí? Siguiente sentencia, escribir en la pantalla total 3. Entonces en la pantalla, pues no solamente escribo lo que tiene total 3, que es un 10, sino que también suelo escribir otras cosas, como por ejemplo el costo total, un letrero, ¿no? Que diga, el costo total de ambos productos es 10. Pero aquí me asalta un problema. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que el primer producto vale 100 pesos con 10% de aumento? El segundo producto vale 50 sin aumento. Y resulta que tengo que pagar al final 10 pesos. Eso está mal. Porque lo que yo sumé, ¿qué fue? Yo esperaba sumar un 110 más un 50. Y sin embargo, no sumé 110 más 50. Sumé 10 más 0. O sea que en realidad, ¿qué es lo que está representando esta expresión? Esta expresión está representando un tanto por ciento del precio, pero no está representando el precio a pagar por el producto. Entonces, esta expresión corresponde a sacarle, por ejemplo, el 15% al precio. 15% de 100 sería 15. ¿Cuánto debo aumentarle al precio de mi producto? 15 pesos. Eso es lo que me está representando. Total 2 tiene un 0 porque en el ejemplo que yo puse el impuesto es 0. Entonces esta expresión lo que me está indicando es cuánto le voy a aumentar al precio del producto 2 de impuestos. ¿Cuánto le voy a aumentar? Le voy a aumentar 0. Es decir que este total 1 y este total 2 en realidad no están representando el total a pagar por cada producto, sino que están representando solamente el aumento que le voy a aplicar a cada producto. Entonces tengo que corregir eso y eso me di cuenta en la prueba de escritorio, ¿sí? Incluso tal vez desde que estoy haciendo estas operaciones y digo, a ver, ¿cómo que el total 1 es 10 si vale 100 y además tiene un 10% de aumento, ¿no? Desde aquí ya podría haberme dado cuenta de eso. Bueno, entonces vamos a corregir el algoritmo porque ahora debe ser así. Lees ambos precios y ambos impuestos y luego la expresión que debo escribir es ¿qué tanto le voy a aumentar al precio 1? ¿Y qué tanto le voy a aumentar, por eso es más, al precio 2? Ahora sí tengo las respuestas correctas en los totales parciales y ya puedo calcular el verdadero total, ¿sí? Entonces las primeras sentencias en mi prueba de escritorio pues van a ser las mismas, pero cuando llego al paso 6, ¿verdad? Voy a tener que copiar toda esta expresión, voy a tener que ir a ver cuánto vale precio 1, impuesto 1, y esta es la misma, precio 1. Precio 1 vale 100, impuesto 1 vale 10, sustituyo aquí en precio 1, sustituyo en precio 1, sustituyo en impuesto, hago las operaciones y ahora sí voy a obtener un 110. El 110 se almacena en total 1. Aquí debe haber una corrección y debe estar, aquí debo corregir a un 110, ¿sí?
Y cuando escribo la otra expresión, ¿verdad? Voy a sustituir precio 2, que es 50, impuesto 2, que es 0, hago las operaciones y obtengo un 50. ¿Cuánto debo pagar en total por el producto 2? 50. Entonces, tendría que venir a corregir acá, total 2 con un 50. Ya corregidos aquí un 110 y aquí un 50, total 3 va a poder ser calculado correctamente con un 110, con un 50, que ya deben estar corregidos acá. Y entonces me va a dar un 160 como total 3 y el 160 se almacenaría ahora sí correctamente de este lado. Bueno, así es como vemos cómo una prueba de escritorio me puede ayudar a identificar errores de lógica y a corregir. Entonces, insisto, cuando se haga la prueba de escritorio debo dibujar la memoria, la pantalla y la sección de operaciones. También debo ejecutar paso a paso tal cual indique la sentencia sin aplicar la lógica que me llevó a diseñar este algoritmo, porque voy a suponer que yo soy la computadora. Entonces, tal cual aparecen las cosas acá, es tal cual yo voy a hacer una consulta a la memoria y voy a hacer una operación indicada en la fórmula.